Hola familias de Cosquín, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En estos encuentros de receso de invierno la idea es acercarle propuestas que no estén tan relacionadas al hacer, sino más bien con el disfrute. Así que se me ocurre continuar con el área de literatura porque el fin que persigue la literatura es ese, conectar únicamente con el placer y el disfrute. Así que para hoy les voy a contar el cuento de Las medias de los flamencos. Es un cuento que forma parte del libro El cuento de la selva de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor que nació en Uruguay, pero que vivió mucho tiempo en nuestro país, y a mí me lo contaron en la escuela primaria y quedé alucinada. Así que por eso lo elegí, para compartirlo con ustedes, y ojalá les pase lo mismo. Así que comenzamos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacaré y a los peces. Los peces, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de plátanos y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de peces en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada uno llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras de coral, todas sin excepción. Estaban vestidas con trajes de bailarina del mismo color de cada víbora. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen, como ahora, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. ¡Pam, pam! ¿Tienen medias coloradas blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo: entonces, con seguridad, flamencos locos. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ellas. Ellas le va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos les dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo, vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza. No se preocupen por nada, sino hay una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar ni un solo momento.
Bailen de costado, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro corrían. Locos de alegría, se metieron las medias adentro de las patas y los cueros, que realmente eran cueros de víboras, y se echaron a volar. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos, únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas esas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien qué pasaban. Las víboras de coral, que conocían esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con un yacaré y se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas, y vieron que eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del río Paraná. «No son medias», gritaron, «sabemos lo que es, nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestros hermanos y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar ni una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para el otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor en sus patas, que antes eran blancas. Ahora estaban coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto mucho tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los peces saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden la ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pececillo se acerca demasiado a burlarse de ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí y les mando un beso grande. Hasta la próxima.